Bueno, buenos días. Vamos a arrancar con el ejemplo de variables de condición. Bien, lo primero que vamos a hacer es mostrar el resultado de una ejecución para que entiendan un poquito cuál es la lógica del programa. Bueno, vamos a tener dos hilos, ¿sí? El hilo 1 y el hilo 2. Tenemos el main, por supuesto, que lanza a ejecutar el hilo 1, lanza a ejecutar el hilo 2 y espera por la finalización de ambos. Bien, supongamos que primero ingresa el hilo 2. Si primero ingresa el hilo 2, el hilo 2 se va a quedar bloqueado, ¿sí? Todo este tiempo, esperando la señalización del wait, ¿sí? El proceso 2, el hilo 2, perdón, está bloqueado esperando la señalización, ¿sí? Se bloqueó cuando ejecutó el wait de la variable de condición. El hilo 1, entonces, lo que va a hacer es incrementar la variable global 5 unidades. Cuando incrementa la variable global en 5 unidades, entonces señala al wait, ¿sí? Donde está bloqueado el hilo 2. Bien, se desbloquea y el hilo 2 entonces muestra el contenido de la variable compartida miglob. El hilo 2 podría seguir en su ciclo, pero como hemos construido el programa, le va a pasar tiempo de procesador al hilo 1. El hilo 1 va a seguir con su ciclo de ejecución y va a incrementar en 5 unidades la variable compartida. Durante ese tiempo, el hilo 2, el hilo 2 quedó bloqueado, ¿sí? En el wait, esperando la señalización que le va a llegar del hilo 2. El hilo 2, cuando termina de incrementar en 5 unidades la variable global, señaliza el hilo 1, perdón, cuando termina de incrementar 5 unidades la variable global, señaliza el hilo 2. El hilo 2 se desbloquea y lo que hace es mostrar el contenido de la variable global, ¿sí? Si ahí el planificador le pasa el control o el uso de la CPU al hilo 1, el hilo 1 incrementa la variable global en 5 unidades. En ese tiempo, el hilo 2 debería estar bloqueado, esperando por la señalización en el wait. El hilo 1, cuando incrementó la variable global en 5 unidades, señaliza al hilo 2. El hilo 2 muestra el contenido de la variable global, ¿sí? Y el hilo 1 ahí termina su ciclo, porque el ciclo de control o de finalización del hilo 1 está pendiente del valor de n. Cuando n llega a 0, entonces el hilo 1 termina. Perdón, antes de terminar, el hilo 1 va a cancelar el hilo 2. O sea que el hilo 1 antes de terminar cancela el hilo 2, después termina el hilo 1 y el main, por supuesto, ve que los dos hilos que estaba esperando terminaron, entonces termina, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a hacer es una relación entre la teoría y el programa ejemplo que vamos a presentar. Digamos, en la teoría tenemos aquí la declaración de las variables, una variable compartida, tenemos el mutex y tenemos la variable de condición. Aquí tenemos la variable compartida inicializada, tenemos el mutex inicializado, tenemos la variable de condición inicializada, ¿sí? Esa es una diferencia que tenemos, porque acá digamos, la inicialización del mutex y de la variable de condición en la teoría se hizo en el main. En el ejemplo lo tenemos cuando declaramos y creamos el mutex, lo inicializamos, y cuando creamos la variable de condición la inicializamos. Después tenemos el main, ¿sí? Acá tenemos
el main, ahí es bastante parecido. Tenemos la creación y la ejecución del hilo 1, la creación e inicialización, la creación y la ejecución del hilo 2 y la espera del hilo 1 y del hilo 2 para que el main no termine y no termine también con sus hilos. Bueno, acá tenemos en la práctica la creación y la ejecución y el lanzado de ejecución del hilo 1, la creación y el lanzado de ejecución del hilo 2, la espera que hace el main para la terminación del hilo 1 y la espera que hace el main para la terminación del hilo 2. Bien, después tenemos el hilo 1, ¿sí?, en la teoría, y tenemos el hilo 1 en la práctica. Bien, esto lo vamos a explicar ahora más en detalle en otra imagen que se ve mejor. Después tenemos el hilo 2, ¿sí?, y tenemos el hilo 2 en el código del hilo 2 y el código del hilo 2 en nuestro ejemplo, ¿no? Bien, entonces tenemos todo lo que tenemos en la teoría, lo tenemos acá. La declaración de las variables, la variable global, el mutex, la variable de condición, el main que crea y ejecuta los hilos y espera la terminación de ellos, y tenemos el hilo 1 con la misma estructura en la teoría que en el ejemplo, y el hilo 2 con la misma estructura en la teoría y en el ejemplo, ¿sí? Bien, aquí vemos un poquito más completo el código. Del lado derecho tenemos el código de ejemplo, del lado izquierdo tenemos un poco la teoría. Acá tenemos en el código los include necesarios, tenemos la función, el prototipo de la función que va a ser asignada al hilo 1, tenemos el prototipo de la función que va a ser asignada al hilo 2, tenemos la variable compartida miglob inicializada en 0, tenemos la variable de tipo p3mutext, o sea, ese va a ser nuestro mutex m1 inicializado. Tenemos la variable de condición de tipo p3 con t, c1, nuestra variable de condición, también inicializada. Además tenemos los dos identificadores del hilo, de los hilos de tipo p3t. Uno es necesario que sea global, el otro no, pero para hacerlo un poquito más prolijo, los pusimos a los dos globales. Bien. Bien. Bueno, aquí vemos la semejanza entre el main propuesto en la teoría, el main del ejemplo. Ya habían visto que la diferencia en la inicialización del mutex, teníamos una diferencia en la inicialización del mutex y de la variable de condición, que lo habíamos hecho acá en las variables globales. Y tenemos acá la creación del hilo 1, tenemos la creación del hilo 2, tenemos la espera de la finalización del hilo 1 y tenemos la espera de la finalización del hilo 2. Bien, acá tenemos la representación del pseudocódigo de la teoría y acá tenemos el código de nuestro ejemplo. Bueno, este es el código del hilo 1. Lo primero que queremos decir es que el hilo 1 es quien va a hacer la señalización sobre la variable de condición, o sea, va a ser el signal, ¿sí? ¿Cuándo va a ser el signal? Cuando esta condición sea verdadera, ¿sí? Acá tenemos la condición. Esta es la condición de la teoría y esta es la condición de la práctica, ¿sí? Cuando el resto de la división entera de mi glob módulo 5 sea igual a 0. Cuando eso sea verdadero, entonces el hilo 1 va a mandar, va a ejecutar el signal sobre la variable de condición C1. ¿Sí? Bien, aquí tenemos la sección crítica del hilo 1, que se encuentra comprendida entre el look del mutex M1 y del unlook del mutex M1, ¿sí? ¿Qué pasa si se está ejecutando el hilo 1 y ejecuta p3 mutex look? Bueno, si el mutex está abierto, incrementa en 1 la variable global miglob, muestra su contenido, evalúa la condición, si es verdadera señaliza
a la variable de condición C1 y si es falsa, ¿sí?, no señaliza, decrementa la variable n. Acuérdense que el hilo 1 va a ejecutar lo que está dentro del ciclo 15 iteraciones. Cuando n llegue a 0 va a preguntar mientras 0 y va a salir. Cuando salga, lo que va a hacer es cancelar al hilo 2 y terminar, ¿sí? Bien, volvamos un poquito a la lógica del hilo 1. El hilo 1 entonces va a testear el mutex M1, si está abierto incrementa la variable global, evalúa la condición, si la condición es verdadera hace el signal, señaliza a la variable de condición C1 y si no, sigue incrementando la variable global miglob. En algún momento esta condición va a ser verdadera cuando miglob llegue a 5, llegue a 10, llegue a 15 y va a señalizar a la variable de condición C1. Bien, el hilo 2. Tenemos las semejanzas acá, ¿sí? Es cuando el hilo 2 evalúa el M1, el mutex M1 para poder ingresar a su sección crítica, ¿sí? Acá tenemos la condición, esta es la condición que le va a permitir al hilo 2, cuando sea verdadera, ejecutar el pthread con wait para bloquearse, ¿sí?, esperando el signal, va a quedar esperando bloqueado el signal, ¿sí? Acá está la espera y acá tenemos el unlock, ¿sí?, que indica la finalización de la sección crítica y además la liberación del mutex M1, ¿sí? Estas son las semejanzas. Bien, ahora vamos a tratar de hacer un seguimiento de la ejecución del hilo 2 y del hilo 1. Bueno, vamos a suponer que el planificador le asigna tiempo de CPU al hilo 2. ¿Qué hace el hilo 2? Lo primero que hace es setear la posibilidad de que el hilo 2 pueda ser cancelado desde otro hilo. ¿Ven? Set cancel state, pthread cancel enable, ¿sí? O sea que el hilo 2 puede ser cancelado. Después, ¿qué hace? Entra en un ciclo infinito, ¿sí? De este ciclo infinito saldría cuando el hilo 1 hace un cancel del hilo 2, ¿sí? Entonces, cuando hace un cancel del hilo 2, el hilo 2 terminaría, ¿sí? Bien. Terminaría abruptamente, ¿sí? No llegaría al pthread, no llegaría al exit, ¿no? Porque el hilo 1 lo está cancelando dentro del ciclo infinito, ¿sí? O sea que el hilo 2 estaría dentro del ciclo infinito. Bien, sigamos con el hilo 2. Entra al ciclo, evalúa el mutex M1 que por inicialización está abierto. Entonces entra a su sección crítica, evalúa la condición. Esta condición es verdadera. ¿Por qué? Porque miglob es igual a 0. Entonces, ¿qué hace el hilo 2? El hilo 2 ejecuta pthread con wait y se bloquea esperando la señalización sobre la variable de condición C1 en el mutex M1. Bien, ahora pasamos al hilo 1. El hilo 1 entonces inicializa una variable local en 15 que, fíjense, que va a controlar el ciclo de ejecución del hilo 1. Y le va a ir restando esa variable. Quiere decir que cuando n es igual a 0, le resta, n es igual a 0, viene acá, while n y sale. Cancela el hilo 2, termina el hilo 1 y luego termina el main. Bueno, cuando recién entra, n vale 15. Entonces, ¿qué hace el hilo 1? Evalúa el mutex M1. El mutex M1 fue, digamos, abierto
cuando cuando el hilo 2 hizo el pthread con wait. Cuando hace el pthread con wait y se bloquea en la variable de condición asociada al M1, inmediatamente el M1 es abierto, o sea, le da la posibilidad de que cualquier otro hilo pueda evaluarlo y entrar, en este caso el hilo 1, ¿sí? Bien, incrementa la variable global en 1, que inicialmente estaba en 0. Evalúa la condición. ¿Llegó a 5 la variable global miglob? No. Entonces, ¿qué hace? Libera el mutex, ¿sí? Le señaliza el mutex, y vuelve a entrar. Evalúa, incrementa en 1, evalúa la condición, es falsa. Le resta a n, libera el mutex y vuelve a entrar, ¿sí? Incrementa, miglob vale 3, decrementa n, señaliza, hace un unloop de M1, vuelve a entrar. ¿Esto hasta cuándo lo va a hacer? Este ciclo lo va a hacer hasta que miglob sea igual a 5. Cuando miglob es igual a 5, esta condición va a ser verdadera, entonces va a señalizar a la variable de condición 1, en la cual estaba esperando el hilo 2. ¿Sí? Bien, en ese caso, ahí el hilo 2, si tiene tiempo de CPU, lo que va a hacer es evaluar la condición nuevamente, ¿sí? Y la condición le va a dar falso, entonces va a mostrar por pantalla el contenido de miglob, debería mostrar el valor 5, va a señalizar o hacer unloop del mutex M1, ¿sí? Y este sleep va a hacer que se le dé tiempo de CPU al hilo 1, entonces el hilo 1 lo que va a hacer, que debería estar bloqueado esperando la liberación del mutex, bueno, va a repetir exactamente lo mismo. Y así van a interactuar estos dos hilos, hasta que n sea igual a 0, while 0, cancelo al hilo 2, termina el hilo 1 y termina el main, ¿sí? Bien, para terminar vamos a compilar el ejemplo, vamos a ejecutarlo y ustedes pueden ver ahí sobre la parte más izquierda la ejecución del hilo 1 y más tirado a la derecha la ejecución del hilo 2, ¿sí? Cada 5 unidades de incremento de la variable global miglob, el hilo 1 señaliza al hilo 2, el hilo 2 evalúa la condición, es falsa la condición para que pueda mostrar el contenido de la variable global miglob, y el hilo 2 después vuelve a evaluar la condición, le da verdadera y se queda bloqueado, ¿sí? Lo ejecutamos de nuevo. En este caso siempre va a tener el mismo efecto la salida por una cuestión de planificador, lograda por, en este caso, lograda por el sleep 1, ¿sí? Bien. Bueno, muchas gracias, espero que les sirva y bueno, cualquier comentario me envían un mail. Muchas gracias.